Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro de Tut Café. Hace un par de semanas un amigo muy cercano me empezó a hacer un montón de preguntas sobre la iglesia y esto me hizo pensar que actualmente existen muchos cristianos, incluso no cristianos, que tienen dudas, inquietudes y muchas preguntas referentes a diversos temas sobre la iglesia católica. Es por ello que hoy en Tut Café vamos a responder a cada una de las preguntas realizadas por diferentes jóvenes que a través de las redes sociales quisieron compartir sus dudas e inquietudes. ¿Listos o no? Comencemos. Luego de recibir todas esas preguntas me di cuenta que eran demasiadas, en total fueron 43. Entonces me puse a leerlas cada una y de alguna u otra forma clasificarlas según el tipo de preguntas. Entonces en total vamos a responder 20 preguntas que de alguna u otra forma resumen todas esas dudas e inquietudes que presentan nuestros jóvenes que siguen a Jesús o que tienen ese interés de seguir a Jesús. El objetivo no es demostrar que en Tut Café no las sabemos todas, sino que somos un espacio cercano, ameno, en el que puedes compartir tu experiencia y lo mucho o poco que sabes sobre la iglesia. La primera pregunta nos la hace Aura y es la siguiente. Hola Tavo, tengo dos preguntas. La primera ¿es Dios real? ¿Cómo puedo saber con seguridad de que Dios es real? Y la segunda, ¿puede pecar Dios? Si Dios no puede pecar, ¿es realmente omnipotente? Gracias Aura por tu pregunta. Pues sí, Dios es real y lo sabemos porque se ha manifestado de tres maneras distintas, a través de su creación, a través de su palabra y a través del mismo Jesucristo. Actualmente existen tantas teorías que promueven el hecho de que la creación fue producto de una explosión cósmica, de todo un proceso de años de evolución y sin duda alguna la iglesia no desmiente estas teorías, más bien afirma de que en todo ese proceso intervino Dios. La Biblia es historia de salvación porque en ella se narran hechos en los que intervino Dios en el mundo, un Dios que desde el principio se mostraba lejano, ausente, se muestra entonces de una manera cercana porque camina con el pueblo. Y la Biblia poco a poco nos va contando que Dios tiene un proyecto para la humanidad, un proyecto que viene a instaurar y que gracias a la llegada de Jesucristo es posible. Ahora con respecto a si Dios puede pecar, en las mismas Sagradas Escrituras podemos encontrar atributos de Dios, donde nos muestran su omnipotencia, su omnipresencia, su eternidad, su santidad, pero sobre todo su amor. Y sin duda alguna esto es una muestra, es un pequeño panorama de quién es Dios, de la personalidad de Dios. Y como te he dicho anteriormente, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa Trinidad Santa no hay espacio para el pecado. Por lo contrario, en el mensaje de Dios no puede haber inconsistencias, Dios no puede pecar. Continuamos ahora con Luis Salas que nos pregunta. Hola Tavo, te quería preguntar, ¿Dios es una persona como nosotros? Espero que estés bien. Sí, Dios es persona, pero no es un ser humano como nosotros asumimos el concepto de ser persona. Por persona nos referimos a que Dios tiene raciocinio, tiene conciencia y tiene una personalidad. Y pues esa personalidad viene resumida en la Biblia y es mostrada en la Biblia como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguimos ahora con Eric Llanes y esta es su pregunta. Hola Tavo, esta pregunta me la han hecho varios niños y es la siguiente. ¿Cómo puedo saber cómo es Jesús si nunca lo he visto? Un abrazo, padrino. Un abrazo, hijado, Dios te bendiga. Actualmente existen muchas personas que no creen o que niegan que Jesús sea como esos cuadros o pinturas famosas. Más bien lo asocian con rasgos árabes o asiáticos y esto digamos es obvio por la ubicación del nacimiento de Jesús. Sin embargo, yo creo que la imagen física de Jesús es lo de menos. La Biblia no describe físicamente a Jesús, pero sí nos presenta un gran panorama de su personalidad, especialmente de sus obras y de su forma de actuar. Y eso es lo realmente importante. Ahora bien, para responderle a los niños, yo recomiendo que se les diga claramente de que la Biblia es un gran libro que nos cuenta las aventuras, los grandes milagros y las grandes obras realizadas por Jesús. Aunque no nos lo describa físicamente, nos invita a imitarlo, a seguir sus pasos como el gran héroe que es. El siguiente en compartir su pregunta es Tomás Bravo, otro ahijado, y la pregunta es la siguiente. Hola padrino, mi pregunta es, ¿Dios aún nos habla hoy en día? ¿Cómo lo hace?
La respuesta sin duda alguna es sí, Dios nos sigue hablando, actualmente Dios sigue hablando, aunque pareciera que Dios hace silencio, Dios nos habla a través de los acontecimientos más sencillos de nuestra vida y se vale de personas, de experiencias, de signos para manifestarnos su presencia. La cuestión es que tenemos que afinar los oídos para entenderlo, para escuchar su mensaje. Ángel González nos pregunta: hola Tabito, mi pregunta es, ¿dónde se encuentra Dios en esta época de pandemia? ¿Se fue de vacaciones? Espero tu sabia respuesta a mi pregunta, que siga siendo ese faro de esperanza en tu pupita. Amén. Esta pregunta es bastante interesante y bastante frecuente, especialmente en aquellos que han sido afectados de una u otra manera por el COVID-19. Muchos dicen incluso, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? Y lo cierto es que Dios no ha sido el creador del COVID, Dios no ha sido tampoco el creador de las enfermedades, pero Dios sí está presente en cada una de esas personas que sufre, que padece, así como también en aquellos que están dispuestos a servir a los demás. Dios está tanto en el enfermero, como en el médico, como en el científico que va tras esa cura. No se fue de vacaciones, Dios está presente en ti y en mí. El Rodríguez nos hace la siguiente pregunta. Hola mano, mi pregunta es, ¿por qué existen muchas iglesias? Supongo que esta pregunta se refiere a las diferentes denominaciones religiosas o cristianas que están expandidas por el mundo entero. Hoy en día se habla de más de 700 denominaciones cristianas y si bien es cierto, Jesús fundó una iglesia y lo vemos expresado en el Evangelio de Mateo, ¿por qué existen tantas iglesias? Fue a partir del que el cristianismo se empezó a extender por el mundo entero cuando empezaron estas divisiones y separaciones entre sus miembros. Muchas veces por las distintas formas de pensar, por las formas de ver la vida, por la forma de interpretar las Sagradas Escrituras y también por poner en práctica verdades y de la doctrina de la fe. Luis Rodríguez nos pregunta: hola mi pana Gustavo, ¿cómo está todo? Mi pregunta es la siguiente: de todas las religiones que existen en el mundo, ¿cómo yo puedo saber cuál es la religión verdadera? ¿O es que el Dios que conocemos es el mismo para todas las religiones? Si le haces esta pregunta a cualquier creyente de cualquier religión en el mundo, le va a decir que su religión o que su fe es la verdadera, su religión es la verdadera. Sin embargo, yo te voy a decir lo siguiente: la mejor religión es hacer el bien. Es aquella que te ayuda a ser mejor persona, a ser mejor creyente, a ser mejor hermano, ciudadano, hombre de bien. Esa religión donde eres feliz haciendo el bien sin dañar a los demás. Si bien es cierto, las religiones no son perfectas, pues fueron creadas por hombres, debemos luchar todos los días por ser felices y por tener una relación muy estrecha con Dios. Y la religión es un medio para lograr eso, no es el fin, es un medio. Alex Meneses nos pregunta: hola Tavo, mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer un hombre para ser cura o sacerdote? ¿Qué pasos debe seguir? ¿Tiene que hacer algunos estudios? Espero puedas responderme. Saludos, éxitos con tu café. Saludos y muchísimas gracias, Alex. Pues sí, aquellos jóvenes que desean ser sacerdotes deben vivir una serie de etapas y un proceso formativo que les ayude a vivir como sacerdotes y también a madurar su opción como servidores de la iglesia. Primero que todo, aquellos jóvenes que están interesados por primera vez asisten a convivencias, a encuentros, generalmente en sus comunidades parroquiales, y en estas convivencias se le dan temas formativos, talleres, experiencias de oración en las que el joven tiene la oportunidad de madurar su fe, madurar su opción vocacional. Y una vez que termina este proceso, que generalmente dura un año, año y medio, inicia luego un proceso formativo académico, es decir, 4 años de una carrera llamada filosofía y 4 años de otra carrera llamada teología. Digamos que estas dos carreras, filosofía y teología, son fundamentales para el ejercicio del sacerdocio. Y una vez que culmina este proceso, es ordenado primero como diácono, que generalmente dura de 6 meses a un año, ordenado como diácono, para luego ser ordenado oficialmente como sacerdote. Día Díaz nos pregunta: hola Tavo, mi pregunta es, ¿por qué los jóvenes al seguir el camino de Dios somos tan criticados por nuestros padres? Espero puedas respondérmela. Saludos. Saludos, Marita. Fíjate que eso nos pasa a todos, especialmente a los jóvenes que pertenecen a los distintos grupos apostólicos de una iglesia de cualquier denominación cristiana. Y pues pareciera de que nuestros padres nos creen perfectos o que de alguna u otra manera esperan que a nosotros vivir experiencias de Dios, esperan que nosotros seamos los más perfectos posibles. En este caso nosotros tenemos que demostrarle a la familia de que bueno, aun cuando no somos perfectos, estamos haciendo grandes esfuerzos para llegar a ser mejores personas cada día, y esto es un proceso que se va viviendo todos los días. Es decir, yo no entro por primera vez a un grupo
y ya soy perfecto, ya soy un santo. Pueden pasar incluso muchísimos años dentro de la iglesia y todavía no llego a ser santo, pero vivo en esa lucha, ¿no?, de todos los días para llegar a ser cada vez mejor persona, cada vez mejor cristiano. La clave es tener paciencia y también tenerles paciencia a la familia, que poco a poco, a la larga, van a ir viendo cambios en nosotros que de alguna u otra forma les van diciendo, bueno, este proceso que va viviendo vale la pena. La siguiente es Adana Aguilera y su pregunta es la siguiente. Hola Tavo, mi pregunta es, ¿cómo puedo ser ejemplo de Cristo en un mundo perdido? Interesante, ¿verdad? Esta pregunta es bastante interesante y sin duda alguna es la tarea de todos los cristianos, de todos aquellos que de alguna u otra manera nos hemos sentido fascinados e impulsados a seguir a Jesús, y la clave de todo es conocerlo cada vez más, adentrarnos en su corazón, y una manera es a través de las Sagradas Escrituras, leyendo su palabra, su acción en este mundo, lo que nos ha invitado a cada uno, y sobre todo desde la oración personal. Ese proceso que vamos viviendo personalmente con Jesús, de a poquito va a ir calando de tal manera en nuestra vida que la gente, cuando nos ve en la calle, cuando nos ve en el trabajo, en la escuela, lo va a notar y va a decir, ese joven se distingue entre los demás de una manera fascinante, ¿no? Y después dicen, es porque es cristiano. Un joven con el seudónimo Mr. Blue nos ha hecho la siguiente pregunta. Hola Tavo, mi pregunta es, ¿cómo un joven cristiano católico puede afrontar el fallecimiento de una persona cercana a él? Sabiendo que es un proceso diferente para cada persona, ¿cómo crees que se podría acompañar a esos jóvenes en esas situaciones de la vida? ¿Es normal sentirse molesto con Dios a raíz de ese acontecimiento? Espero puedas respondérmela pronto. Un abrazo, Mr. Blue. Ciertamente es un proceso diferente para cada persona y sí, es comprensible que en medio del dolor intentemos echarle la culpa a alguien más, en este caso a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Vuelve otra vez la pregunta, ¿no? Y esto es parte del proceso del duelo, negación, frustración, echarle la culpa a alguien más, en este caso a Dios. Y la clave de todo en el acompañamiento simplemente es dejar que el joven se exprese y entienda que bueno, que es normal llorar, es normal sentir dolor, es normal sentir tristeza, y lo normal es eso, llorar, gritar, patalear, pero jamás echar la culpa a Dios, porque Dios no es el causante de la muerte. Dios no es un Dios de la muerte, es un Dios de la vida y nos acompaña tanto en la vida como en la muerte. Entonces la clave es estar siempre presente, dejar que el joven exprese lo que quiera expresar, pero poco a poco hacerle ver que este sentimiento de tristeza, del dolor, poco a poco va a ir cambiándose por un signo de esperanza, porque Dios nos ha prometido la resurrección y nosotros esperamos con fe, con devoción, ese día en el que nos vamos a encontrar prontamente en el paraíso, en la tierra prometida. Sergio Rodríguez nos pregunta, hola Tavo, mi pregunta es, ¿puede un ateo que realice buenas obras y en general es una persona de bien ganarse la entrada al cielo aún sin tener fe en Dios? Interesante, ¿verdad? La respuesta es sí, y el Papa Francisco nos lo dice, incluso los ateos van al cielo porque todos somos hijos de Dios. Aunque no tengamos el don de la fe, pero tengamos buenas obras, Dios nos acoge en su misericordia. Y a José León nos pregunta, hola Tavo, mi duda es la siguiente, la Iglesia Católica ha evolucionado con el tiempo, o al menos se ha abierto a nuevas ideas de la sociedad moderna, como por ejemplo el tema del divorcio. ¿Qué postura tiene la Iglesia al respecto? Interesante pregunta. Antes de responderte es necesario aclarar de que el matrimonio es un sacramento y como tal los sacramentos son imborrables. De la misma forma como te bautizas dentro de la Iglesia Católica, si te cambias de religión con el pasar del tiempo, aun cuando te bautices en esa otra iglesia, tu sacramento del bautismo en la Iglesia Católica es imborrable, sigue siendo bautizado dentro de la Iglesia Católica. Casarse es un paso muy importante en nuestras vidas que requiere de mucha madurez, sobre todo una madurez emocional y espiritual. Si la iglesia aprueba el divorcio, la gente se casaría todos los días y no importa si no tienen amor, si no han vivido la etapa del noviazgo, no les importará nada porque si sale algo mal, simplemente se divorcian y ya está. Por el contrario, al ser para toda la vida, se toma con mayor madurez. Está bien, la iglesia se ha tomado muy en serio la evaluación de casos particulares en las que ciertas parejas viven en medio de una violencia intrafamiliar, es decir, cuando el marido le pega a la mujer o al revés. En estos casos la iglesia invita a los esposos a la separación, es decir, la iglesia no se opone en estos casos específicos de violencia intrafamiliar a la separación de los cuerpos, porque es preferible una separación a la guerra, dice el Papa Francisco. Sin embargo, por ahora, el divorcio no es válido dentro de la Iglesia Católica. Ahora es el turno de Lucido González.
Hola Tao, mi pregunta es, ¿por qué la iglesia tiene mal visto que una pareja o un noviazgo vivan juntos antes del matrimonio, si uno de los pilares importantes en un matrimonio es la buena convivencia y complementariedad de la pareja día a día? Saludos hermano, espero puedas responder mi pregunta. Saludos Lucidio. He colocado esta pregunta después de la anterior porque de alguna u otra manera guardan relación. Y la respuesta es muy sencilla. El matrimonio es una cuestión de fe, de confianza y de libertad. No se puede condicionar con un por si acaso. Vamos a vivir juntos por si acaso somos compatibles, para ver si somos compatibles, sí o no. La etapa para ver todos esos elementos es sin duda alguna el noviazgo. El noviazgo es la etapa oportuna para crecer en el amor, porque sin duda alguna el mejor requisito o el único requisito para casarse, para el matrimonio es el amor que todo lo puede, que es indisoluble, que lo puede enfrentar todo. Hay esposos que dicen que después de casados cuando se dieron cuenta de ciertos hábitos que no eran muy agradables de su pareja, como malos olores, malas costumbres, y pues son cosas que el amor puede enfrentar, que el amor puede resolver. Así que lo más importante de todo es crecer en el amor. Si realmente en esta etapa de tu vida sientes que estás enamorado o enamorada de tu pareja, que entre ustedes hay un amor grande e infinito, ese es el único requisito que te debe impulsar a ti a casarte. Si por el contrario tienes dudas, necesitas un poco más de tiempo para darte cuenta si le amas profundamente, entonces no te cases. Tienes todo el tiempo del mundo para vivir todo el noviazgo que sea necesario antes del matrimonio. El siguiente en preguntar es Numa Rodríguez. Hola Tavo, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué si el catecismo de la Iglesia Católica nos dice que a los homosexuales se nos abrace, se nos acoja, sufrimos tantos ataques de homofobia? ¿Por qué la señora de la catequesis te condena? ¿Por qué el ministro no te toma en cuenta? ¿Por qué te miran como un bicho raro? ¿Por qué antes de ser cristianos no nos convertimos en seres humanos? Esto es un tema bastante polémico y aunque la sociedad ha dado grandes pasos en cuanto a este tema, la iglesia ha dado también sus pasos, pudiéramos decir que un poco lentos y pocos también, pero firmes al fin. Ya dentro del catecismo de la Iglesia Católica, que es digamos el gran documento de la doctrina de la fe, menciona ciertamente que los homosexuales son hijos de Dios y por tanto deben ser también incluidos dentro del proceso, dentro de la misión evangelizadora de la iglesia. Por lo tanto deben ser acogidos, deben ser abrazados, como bien lo dice Numa en su pregunta. Aun cuando se han dado esos pasos y los pasos continúan, hay ciertos catequistas, hay ciertos ministros cristianos al fin que aún todavía no se sacan de la mente el hecho de que ya la homosexualidad no es un crimen y tampoco ser homosexual es un pecado, es una condición con la que la persona nace. Así como nace un heterosexual, también nace un homosexual, y poco a poco la iglesia lo ha ido asumiendo, todavía no de forma grande, de forma grandiosa, pero bueno, ha dado sus pasos. Invito a todos los homosexuales que quieran ser cristianos y quieran seguir los pasos del Señor dentro de una comunidad parroquial, que lo hagan con total dignidad, con total libertad, y bueno, que sean fieles a la voluntad de Dios, simplemente. La siguiente es Alanis Torres. Hola Tao, mi pregunta sería, ¿por qué la Iglesia Católica no nos está enseñando tantas cosas que el mundo espiritual trae? Tipo nuestro ángel guardián, los dones que el Espíritu Santo nos ofrece, si estamos en disciplina con Dios. Saludos a Alanis, y ciertamente la Iglesia sí lo está haciendo. Digamos que en este tiempo de cuarentena ha sido un poco más difícil por el tema de, digamos, la disminución de los encuentros presenciales y todo ese tema, para protegernos y todo aquello, pero a través de las Eucaristías por la radio, a través de la catequesis a distancia, a través de algunos encuentros formativos, espirituales que algunos animadores de grupos están manteniendo por medio de las redes sociales y otros medios, se está haciendo y bueno, sería prudente también que te enteres un poquito de ello para que también te unas a la onda. Y nuestro amigo Isaías nos pregunta: hola Tao, me gustaría preguntarte, ¿es María o los santos quienes hacen los milagros? Además, ¿estos últimos realmente pueden interceder por las personas delante de Dios o es solo Jesucristo el mediador? Espero puedas responder estas inquietudes. Saludos Isaías. Pues bien, la pregunta es bastante interesante y fíjate, María es para nosotros los creyentes, los cristianos, especialmente los cristianos católicos, la Madre de Dios, la Madre de Jesús y Sagrario del Espíritu Santo. María es un gran ejemplo para nosotros los cristianos, es una forma de seguir los pasos de Jesús con fidelidad, con entrega total. Así como lo es María, también son los santos, quienes fueron personas comunes y corrientes que siguieron la voluntad de Dios, y para nosotros hoy en día son personas de gran testimonio.
son ejemplos de vida, nos ayudan a encontrar pistas para saber cómo seguir a Jesús, que es sin duda el único mediador entre los seres humanos y Dios. Digamos, ese papel de intercesión que cumple María y que cumplen los santos es a través de su ejemplo, porque sin duda alguna quien hace los milagros es nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros los santos y María muy especialmente es el ejemplo de cómo vivir para que Dios nos conceda los milagros. Henry Vázquez nos pregunta: hola Tao, mi pregunta es, ¿crees tú que fue libre María al responder a los planes de Dios? ¿Y cómo fue su estilo de vida junto a su hijo Jesús? Saludos. Saludos, primo. Pues sí, María fue totalmente libre a decir sí o no a los planes de Dios, quien por medio del ángel le propuso ser la madre de Jesús. María libremente pudo haber dicho que no se sentía preparada, que no se sentía con libertad de hacerlo, y fácilmente el ángel hubiese tocado a la puerta de otra mujer. Sin embargo, Dios sabía que María iba a escoger ser la madre del Señor, puesto que Dios conocía su corazón y sabía a quién escogía una de las grandes mujeres de esa época, ¿no? Porque era una mujer sencilla, una mujer de oración, una mujer de su pueblo y sobre todo una mujer entregada. Desde el momento en que María queda encinta de nuestro Señor Jesucristo, María es una mujer común y corriente. Pero ¿cómo se distinguía? Por su oración, por su entrega a la palabra, por su servicio a los demás. Y las Sagradas Escrituras hablan muy poco de ella, pero siempre que la mencionan dice: María lo guardaba todo en su corazón. Sin duda alguna, María es el ejemplo para todas las mujeres y muy especialmente para todas las madres. Ahora tenemos a nuestra amiga Lisbeth Moreno, que nos dice: hola Tavo, mi pregunta es, ¿Dios mira nuestro corazón y acciones buenas realizadas en la tierra así hayamos pecado? Ya que en la Biblia nos habla que Él aborrece el pecado. Espero puedas respondérmela. Saludos. Saludos, Lisbeth. Fíjate que para responder esta pregunta el mismo Jesús utilizó una parábola, la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que después de haber gastado todo ese dinero pedido en herencia, regresa arrepentido a casa de su padre, y su padre no mira sus errores, su pasado, mira él simplemente que es su hijo y lo ama grandiosamente. Pues así mismo es Dios para con nosotros. En la balanza de Dios pesa más nuestras buenas obras y nuestra dignidad como hijos de Dios. Así que sin duda alguna Dios mira más allá de nuestros pecados, nuestras buenas obras, pero sobre todo nos pide nuestra reconciliación y el perdón de nuestros pecados. Y bien, con esta última pregunta damos por finalizado el video del día de hoy. Me llena de tanta satisfacción y de gran alegría haber investigado para poder responderle a ustedes sus dudas y sus inquietudes. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo en todas tus redes sociales para que la bendición de Dios nos llegue a todos, pero sobre todo para que el amor de Dios sea el puente entre los seres humanos. Nos vemos la semana que viene.